Vamos a intentar resolver la siguiente ecuación. X al cuadrado más 9 igual a 0. ¿Qué valor de x elevado al cuadrado y sumándole 9 nos da igual a 0? No existe dentro del campo de los números reales un número que elevado al cuadrado y sumado a otro número positivo nos dé igual a 0. No existe un número real, quiere decir que el conjunto de los números reales no nos alcanza para resolver este tipo de ecuaciones. Tenemos que ir un poco más allá de los números reales y agregar un nuevo conjunto de números que vamos a llamar números imaginarios. El conjunto de los números imaginarios y los números reales nos da el conjunto de los números complejos. Es decir, el conjunto de los números reales más los imaginarios nos da el conjunto de los números complejos. Eso significa que el conjunto de los números reales está contenido dentro de los números complejos. Entonces, ¿a qué llamamos un número complejo? Vamos a definir al número complejo z como el par ordenado AB, donde A lo vamos a llamar parte real y a B lo vamos a llamar parte imaginaria. Los números complejos tienen las siguientes reglas de operaciones. Si tenemos dos números complejos, z1 definido por el par ordenado AB y z2 definido por el par ordenado CD, la suma de z1 más z2 va a ser igual al par ordenado A más C, B más D. Es decir, en la suma de dos números complejos sumamos la parte real, esto es la suma de las partes reales y esto es la suma de las partes imaginarias. Vamos con el producto. El producto de dos números complejos, z1 y z2, se define como z1 por z2 al par ordenado A, C menos B, D, A, D más B, C. Esto va a ser la parte real y esto va a ser la parte imaginaria. Definimos así la suma y el producto de dos números complejos. Vamos a definir la unidad imaginaria. A la unidad imaginaria I la vamos a definir como el par ordenado 0, 1. Parte real igual a 0. Parte imaginaria igual a 1. La unidad imaginaria entonces tiene parte real igual a 0, parte imaginaria igual a 1. Y vamos a ver
¿A qué es igual elevar la unidad imaginaria al cuadrado? Como ustedes saben, si elevo la unidad imaginaria al cuadrado es lo mismo que multiplicarla por sí mismo dos veces. Entonces vamos a poner ahí, como para ordenado, 0,1 por 0,1. Aplicando la regla de la multiplicación, vamos a escribirla de nuevo, AC menos BD, AD menos BC. Entonces vamos con este término. A por C. A por C. 0 por 0. B por D. B por D. Menos 1 por 1. Primer término del par ordenado. A por D. A por D. 0 por 1. Más, perdón, acá yo había puesto menos. Más B por C. B por C. 1 por 0. Esto es I al cuadrado. Entonces, esto me da 0, esto me da menos 1, esto me da 0 y esto me da 0. Quiere decir que, vamos a escribirlo un poco más prolijo, I elevado al cuadrado es igual a menos 1. Resultado fundamental en el álgebra de los números complejos. Vamos a escribir el número en forma cartesiana. En la forma cartesiana, el número complejo se escribe como x más la unidad imaginaria y por y, donde x es la parte real, y es la parte imaginaria. ¿Cómo operamos con números complejos utilizando esta forma cartesiana? Seguimos respetando las reglas que habíamos visto antes. Entonces, si tenemos la suma de un número z1 más un número z2, supongamos que z1 vale 3 más 2i, z2 vale 2 más i. Seguimos respetando que la suma de z1 más z2 es la suma de sus partes reales, 3 más 2, más la suma de sus partes imaginarias. Y vamos a sacar el factor común, la unidad imaginaria. Entonces me queda 2 más 1. El resultado final, z1 más z2 es 5 más, vamos a escribirla ahí al final, 5 más 3i. Vamos a ver qué pasa con el producto. Ahora, en lugar de suma, vamos a escribir producto. El producto de z1 por z2, ahora lo vamos a escribir de esta manera. z1 por z2 es igual a el número z1, 3 más 2i, por el número z2, 2 más i. ¿Recuerdan la regla? Vamos a olvidarnos de la regla y vamos a recordar ahora que i al cuadrado es menos 1. Y hacemos esto aplicando propiedad distributiva. Entonces me va a quedar z1 por z2 es 3 por 2 me queda 6, 3 por i me queda más 3i, 2i por 2 me queda 4i y 2i por i me queda más 2i al cuadrado.
Pero y al cuadrado es menos 1, así que este más 2y al cuadrado se va a convertir en menos 2. Z1 por Z2 va a ser igual a 6 menos 2, porque menos 1 y al cuadrado es menos 1, multiplicado por 2 me queda menos 2, más, vamos a sumar las partes imaginarias, tenemos 3 más 4. Y el resultado entonces va a ser 6 menos 2 me da 4, más 3 más 4 me da 7. Como ven, es muy sencillo la multiplicación teniendo en cuenta el concepto, la definición de y al cuadrado, que es la definición de la unidad imaginaria en realidad. Bueno, vamos a ver qué es el complejo, qué es el conjugado de un número complejo. Si nosotros tenemos un número complejo z, escrito de forma cartesiana como x más y por y, el complejo conjugado lo vamos a simbolizar con una raya encima de la letra que simboliza el número complejo y va a ser igual al mismo número complejo, pero con su parte imaginaria cambiada de signo. Este es el número complejo, este es el complejo conjugado del número complejo z. Vamos a ver un ejemplo interesante que nos va a servir para más adelante. Vamos a hacer el producto de z por su conjugado, es decir, x más y por y por x menos y por y. Vamos a multiplicar estos números, x por x, vamos a escribir acá de nuevo, z por z conjugado, x por x es x al cuadrado, x por menos y es menos x y. Y por x es más x por y por y. Y más y por y por menos y por y me va a dar menos y al cuadrado por y al cuadrado. Pero y al cuadrado es menos 1. Así que menos 1 por el menos que tengo acá se me hace más. Esto se me simplifica y me queda z por su conjugado igual a x al cuadrado, esto se fue y esto el y cuadrado se fue, el signo menos se me hizo más y al cuadrado. El producto de un número complejo por su conjugado es igual a la suma de los cuadrados de sus partes reales y partes imaginarias. Observen que no está la unidad imaginaria, es decir, esto es un número real. El producto de un número z por su conjugado nos da como resultado un número real. Vamos a ver el cociente de dos números complejos a través de un ejemplo. Supongamos que z1 sea igual a 2 más 3i y z2 sea 1 más i. El cociente entre z1 y z2 se va a resolver multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador, en este caso z2. Entonces tenemos que multiplicar z1 por el conjugado del z2 en el numerador y z2 por su conjugado en el denominador. Escribamos cuánto vale z1, 2 más 3i por z2 conjugado, escribámoslo acá, z2 conjugado es 1 menos i, 1 menos i. En el denominador, z2, 1 más i, por su conjugado, 1 menos i. Vamos a escribir de nuevo, z1 sobre z2 es igual a
Vamos a multiplicar. 1 por 2 me da 2. 2 por menos i me da menos 2i. 3 por 1, 3i por 1 me da más 3i. Y 3i por menos i me da menos 3i cuadrado. En el denominador, recuerden cuánto vale el producto de un número por su complejo. 1 por 1 me da 1, 1 por menos i me da menos i por 1 me da i, y i por menos i me da menos i al cuadrado. ¿Cuánto vale este término? I al cuadrado es menos 1 por menos 3, me va a quedar 3 positivo. Entonces, vamos a agrupar por un lado los números reales, por otro lado los números imaginarios. Tenemos 2 más 3 menos 2i más 3i. En el denominador, más i y menos i se simplifican. Esto es, i al cuadrado es menos 1. Por este signo menos me queda más 1. 1 más 1 reales. 2 más 3. 2 más 3 me queda 5. Menos 2i más 3i me queda menos i sobre 2. Z1 sobre Z2 podemos decir que es igual a 5 medios menos 1 medio de i. Para resolver el cociente de dos números complejos, lo llevamos a su forma binómica o cartesiana y multiplicamos y dividimos al cociente por el conjugado del denominador.